Hola de nuevo, este video tutorial trata sobre el reglamento y en él vas a ver la definición de reglamento, sus características, clases y límites. Y en una segunda parte verás la impugnación de los reglamentos. Un reglamento es una norma de carácter general con rango inferior a la ley dictada por el Poder Ejecutivo en virtud de la atribución de una potestad reglamentaria. Bueno, pues de esta definición se pueden deducir sus características. Y es que los reglamentos son normas cuya característica es la generalidad, ya que los reglamentos poseen un alcance general y se dirigen a un número indeterminado de personas. Están creados por el Poder Ejecutivo y tienen rango inferior a la ley y por eso están sometidos al control judicial. Son controlados por el orden jurisdiccional contencioso administrativo. El reglamento es una de las fuentes principales del derecho administrativo. Los reglamentos pueden clasificarse atendiendo a varios criterios, pero aquí te voy a detallar las clases de reglamentos por su relación con la ley. En primer lugar, tendríamos reglamentos ejecutivos, que son aquellos que desarrollan las disposiciones contenidas previamente en una ley. Su función es complementar o desarrollar las leyes. Un ejemplo de ello sería la autorización que realiza la Ley de Procedimiento Administrativo Común en su artículo 1 para que puedan realizarse normas reglamentarias que establezcan ciertas especialidades del procedimiento. Bueno, pues los reglamentos independientes son aquellos que se dictan para regular materias sin que exista una ley que lo habilite. No ejecutan una ley ni la desarrollan como los anteriores. Se dictan al margen de la ley y solo en materias que no se encuentran reservadas para la ley. Y suelen ser reglamentos de organización de la administración pública. Y reglamentos de necesidad, que son normas reglamentarias que dicta la administración con carácter excepcional y temporales. Se dictan por circunstancias especiales para hacer frente a situaciones de emergencia, como por ejemplo por epidemias, terremotos, y suspenden temporalmente la aplicación de una ley. La potestad reglamentaria atribuida a los organismos estatales, autonómicos y locales se encuentra sujeta a una serie de límites formales y materiales que deben respetarse porque de lo contrario se crearían reglamentos inválidos. Son límites formales aquellos no relativos al contenido de fondo de la norma reglamentaria, es decir, la competencia y la forma de elaboración de un reglamento. Además de cumplimiento de estos requisitos formales, los reglamentos deben de respetar unos límites materiales o de fondo. Y uno de los artículos en los que podemos ver estos requisitos es en el artículo 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Este artículo hace referencia a que las disposiciones generales son normas subordinadas a las leyes y con un orden de preferencia, es decir, hacen referencia a la jerarquía normativa. También a la reserva de ley y también habla de la irretroactividad desfavorable. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ir viendo cada uno de estos puntos. La potestad reglamentaria es atribuida por la Constitución española en su artículo 97 al Gobierno y nos dice que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Pero la potestad reglamentaria también es competencia de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Esta potestad es atribuida a las comunidades autónomas por medio de los estatutos de autonomía y a las entidades locales a través de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local. También el artículo 128.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común nos dice que el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas de conformidad con lo establecido en sus respectivos estatutos y a los órganos de gobierno locales de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los estatutos de autonomía y la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local. Bueno, pues con este esquema, sin darnos cuenta, tenemos otra forma de clasificar los reglamentos y es atendiendo a los sujetos que tienen reconocida la potestad reglamentaria. Entonces tendríamos reglamentos estatales, autonómicos y locales. Para elaborar un reglamento debe seguirse un procedimiento
Y la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en su título sexto, que trata de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria y otras disposiciones, establece una serie de directrices comunes para la elaboración de los reglamentos por todos los organismos que tienen atribuida la potestad reglamentaria. Pero además hay una legislación específica para elaborar los reglamentos. Y el Estado, pues su regulación viene establecida en la Ley de Gobierno, que ha sido modificada por la Ley 39/15. Y la normativa para elaborar reglamentos respecto de la potestad reglamentaria de las comunidades autónomas viene establecida en las diferentes normas que establecen los propios órganos de gobierno de las comunidades autónomas. Las entidades locales elaborarán sus reglamentos conforme a lo dispuesto en la Ley 7/85 de bases de régimen local. Bien, pues según el principio de jerarquía normativa, el reglamento se sitúa por debajo de la ley, ya que este pues, no tiene rango de ley, pero también hay que aplicar el principio de jerarquía normativa a los reglamentos entre sí en función del rango del órgano que los dicte. Y algunos artículos en los que podemos ver este principio es, por ejemplo, en el artículo 9.3 de la Constitución española, que nos dice que, entre otros, la Constitución garantiza el principio de jerarquía normativa. También lo podemos ver en el artículo 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que nos dice que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Y también en esta misma ley, en esta Ley de Procedimiento Administrativo, el artículo 128.3 nos dice que ninguna disposición reglamentaria podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior, pero también que los reglamentos se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Según el principio de reserva de ley, lo que se prohíbe es que los reglamentos regulen ciertas materias que la Constitución reserva al Poder Legislativo. Lo que sí puede hacerse mediante un reglamento ejecutivo es complementar o desarrollar lo que dispone una ley si esta misma ley lo habilita. Este principio significa que la Constitución impone que la regulación de determinadas materias tiene que llevarse a cabo por medio de una ley. Hay algunos artículos en los que podemos ver este principio en el artículo 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que nos dice que son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la ley. También en esta misma ley podemos verlo en el artículo 128.2, que dispone que los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes, ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de las comunidades autónomas. Y retroactividad desfavorable significa que se prohíbe que se apliquen efectos desfavorables a situaciones anteriores a la creación y entrada en vigor de una norma. Entonces lo podemos ver igualmente en el artículo 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que nos dice que también serán nulas las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Las administraciones públicas no pueden ir en contra de lo que regulan los reglamentos, y da igual si el reglamento que debe cumplir una administración pública procede de un órgano de rango inferior a ella. Y esto es lo que quiere decir el artículo 37.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que nos dice que las resoluciones administrativas de carácter particular, es decir, los actos administrativos que realizan las administraciones, no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, es decir, un reglamento, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Muchas gracias. El siguiente video tutorial tratará sobre la impugnación o la forma de ir